Buen día, nos presentamos, somos el grupo 6, presentado por Stephanie Quintero y Luis Fernando de Horta Castro. Vamos a hablar sobre el caso Odebrecht. El caso Odebrecht en Colombia se refiere al escándalo de corrupción política desatado en Colombia a raíz del caso internacional investigado por la justicia de Estados Unidos por la entrega de sobornos millonarios a políticos, empresarios y exfuncionarios por parte de la multinacional brasileña Odebrecht. En Colombia, las dos grandes obras de Odebrecht, de donde se desprenden las principales investigaciones, fueron la concesión vial La Ruta Sol 2 y Navelena, contrato para la navegabilidad del río Magdalena. En dichas obras, varios funcionarios públicos, así como el Grupo Económico Aval, se vieron involucrados en sobornos para favorecer la adjudicación de las obras a la empresa brasileña. Los sobornos también llegaban a permear las campañas presidenciales de 2014. Existen pruebas de ingresos de dinero tanto en la campaña del entonces electo presidente Juan Manuel Santos como en la de su rival Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, se ha criticado los lentos y pocos resultados presentados por los investigadores en comparación de lo sucedido en otros países. El caso Odebrecht es considerado uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente de América Latina, abarcando más de 30 años. Está basada en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con 10 países más de América Latina. La constructora brasileña Odebrecht. En las investigaciones se ha detallado cómo Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países, incluido Colombia. Las primeras pesquisas. El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un periodo comprendido aproximadamente entre el 2009 y el 2014, la empresa efectuó e hizo que se efectuaran pagos por alrededor de 11 millones de dólares para asegurar contratos de obras públicas. La empresa obtuvo beneficios de más de 50 millones de dólares como resultado de estos pagos corruptos. La compañía constructora tiene presencia en Colombia desde el 91 y entre el año 2009 y 2017 realizó pagos corruptos para asegurar otros contratos de obras públicas. Las sanciones de Odebrecht en Colombia. La constructora fue expulsada del gremio por la Cámara Colombiana de Infraestructura el 16 de enero del 2017. El 13 de diciembre del 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acoge petición de la Procuraduría General de la Nación en Colombia y ordena una indemnización de más de 800.000 millones inhabilitada por 10 años para celebrar contratos con entidades oficiales por corrupción de Odebrecht en Colombia. El 10 de diciembre del 2022, la Procuraduría dio a conocer una sanción impuesta contra Eder Paolo Ferracuti, quien fuera presidente del concesionario Ruta al Sol y quien durante los años 2014 y 2015 suscribió de manera irregular varios contratos con la empresa Consultores Unidos S.A. Hasta la misma fecha de diciembre del 2022 se conoció que se le imputaron cargos al fiscal Daniel Hernández por no haber dado trámite a 7 órdenes de captura, incluida la de Ferracuti y otros funcionarios brasileños. Las acciones expuestas al Grupo Aval. El Grupo Aval se vio involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia por medio de su empresa filial Corfi Colombiana. En agosto del 2023, Aval aceptó ante las autoridades judiciales de Estados Unidos su responsabilidad por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, debido al pago de sobornos a funcionarios públicos para obtener beneficios por la obra Ruta al Sol 2. A cambio, se comprometió a pagar 80 millones de dólares de multa y poder dar así por terminado el caso penal y administrativo por corrupción en contra del grupo económico. José Elías Melo, gerente de Corfi Colombiana, fue condenado a pagar 11 años de cárcel. La dimensión ética del contador público en el caso Odebrecht. En el desarrollo del objeto social de la empresa se han evidenciado actos de corrupción, fraude y manipulación financiera, dejando entrever un enlace de poder y sometimiento entre el gobierno corporativo y quienes tienen el deber profesional de medir, valorar y representar en la contabilidad las transacciones económicas y financieras tal como sucede en la realidad, razones por las cuales entran en juego los valores éticos al momento de comunicar los compromisos de una empresa y reflejar la forma como establece sus relaciones con los usuarios interesados desde el ambiente interno
como también del externo. De ahí que las alianzas, en este caso de corrupción corporativa, tienen sus génesis en el grupo de las compañías Odebrecht y la vinculación de las empresas del Estado, consorcios, personas naturales y jurídicas que intermedian en el manejo de los recursos públicos destinados a la inversión en infraestructura en diferentes países de la región conectadas de forma directa e indirecta en las contrataciones de las obras públicas. En consecuencia, estas contrataciones configuran la génesis de la contabilización de actos comerciales originados en transacciones de las partes vinculadas respecto de las subcontrataciones, consorcios y otras figuras empresariales que desde la perspectiva financiera y contable se enmarcan en la teoría del aseguramiento de la información en las normas internacional de auditoría NIA 315 y NIA 550 para la detección de incorrecciones de tipo material, normas que a la luz de los resultados no se aplicaron por la empresa a quienes correspondía ejercer los cargos de auditores, que en este caso se acreditan con la condición de contador público. Por consiguiente, en el caso Odebrecht, la información financiera se elaboró sin aplicar lo previsto en el Código de Ética de la IFAC. En lo concerniente a las amenazas, por lo cual se materializarán los riesgos de incorrecciones materiales al hacer la medición, valoración y representación contable de las llamadas coimas o pagos fraudulentos al fin de apropiarse y privilegiarse la asunción de los contratos, actuación que pasó por alto el principio de integridad plasmado como conducta a seguir por el profesional ejerciente de la contabilidad. ¿Cómo analiza el actuar ético de los profesionales de la contaduría pública en estos momentos coyunturales de crisis por la cual atraviesa el país? Cabe señalar que el escándalo se originó por dos motivos: corrupción y malos controles corporativos, pero es claro que algunos profesionales en la contaduría pública no están comprometidos con la responsabilidad social corporativa. Los principios de la responsabilidad social empresarial exigen ante todo que los contadores se desempeñen plena y óptimamente dentro de su campo, teniendo siempre en cuenta la importancia de la ética para el desarrollo efectivo de cada una de sus funciones. Pero en muchos casos, la ocurrencia de fraude y mala conducta amenaza no solo la imagen del contador, sino también la estabilidad, la confianza y el crecimiento de la unidad de negocios. El profesional en contaduría pública, lejos de lo que a veces se piensa, no es un sujeto dedicado exclusivamente a las pesquisas de cifras y la incautación de condiciones erradas o no conformidades en los estados financieros, sino que durante el desempeño participa en un nuevo esquema de relaciones personales y empresariales que aportan valores a las empresas mediante liderazgo y la solución de problemas. En este tipo de situaciones, ¿sobre quién recae la obligación de prevenir el fraude? Todos los miembros de la entidad deben actuar responsablemente para prevenir y detectar el soborno y, por lo tanto, el poder ejecutivo, junto con los jefes de gobierno, deben ejercer supervisión para prevenir y limitar la ocurrencia de fraude, enfatizando medidas para prevenirlo y evitarlo. Identificar y evaluar los riesgos por soborno, obtener suficiente evidencias de auditoría relevante para la evaluación de riesgos mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas, responder adecuadamente ante sobornos o sospechas de soborno descubiertos durante una auditoría, mantener el escepticismo profesional durante todo el proceso de auditoría, documentar las consideraciones sobre sobornos. Y sin decir más, en conclusión, el caso de Odebrecht es uno de los casos más resonados en Latinoamérica y muy frecuentemente a nivel nacional debido a, pues, a la elaboración de la Ruta del Sol número 2, la cual pues presentó bastantes deficiencias y hoy en día los colombianos seguimos pagando las consecuencias de lo que debieron haber hecho los profesionales en nuestra profesión. Muchas gracias.